que hacer es ir a la Escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a mostrar cuál es la verdad absoluta que Dios quiere que conozcamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué muchas veces la gente piensa que la salvación se puede perder? En muchos de los casos, y creo que no recuerdo bien, en algún momento si lo estoy duplicando, de repente me avisan, pero en algún momento creo que conversamos que en muchos casos, en muchas congregaciones, la palabra no es bien enseñada. En muchos de los casos, y eso ocurre en muchas partes de nuestro país, los pastores o los líderes no se han compenetrado lo suficiente con el estudio de la palabra y comienzan a transmitir una información que es equivocada. En otro de los casos, hay gente que lee la palabra, pero lee también comentarios que puedan ayudar a entender mejor la palabra, y mucha de esta gente adopta posiciones extrabíblicas. No, pero yo leí un comentarista y el comentarista dice tal cosa, y el otro comentarista dice tal cosa, pero no olvidemos que son solamente comentaristas. Creo que en algún momento comenté esto, ¿no? Una de las grandes controversias que ha existido con respecto a que si se pierde o no se pierde la salvación son los puntos de vista del calvinismo y el punto de vista del arminianismo. Si Calvino dice esto y Arminio dice esto, y cada uno tiene sus 5 tesis, y cada uno promulga que sí se pierde y el otro dice que no se pierde, pero no olvidemos que tanto Calvino como Arminio han sido muy buenos teólogos, pero al fin y al cabo seres humanos, hombres. Cuando a mí me dicen que yo soy de Calvino o yo soy de Arminio, yo les digo que yo soy de Cristo, ¿no? Entonces yo voy a la palabra. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Una mala enseñanza, adoptar posiciones con respecto a algunos teólogos estudiosos, y tercero, en muchos de los casos, comenzamos a dudar de nuestra salvación porque se comienzan a utilizar textos que son sacados completamente de su contexto para hacer una doctrina equivocada. Yo quisiera que me acompañen, por ejemplo, a Mateo 24, por favor. Si tienen ahí sus Biblias, vayan a Mateo 24 para darles un ejemplo concreto de lo que ocurre. Espero que estén por ahí ya en Mateo 24. En Mateo 24 existe un versículo que siempre es malinterpretado por las personas. Y es Mateo 24, el versículo que dice, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Y lo dice acá la palabra. Entonces mucha gente utiliza este versículo y dice, ¿ves? Tenemos que perseverar siempre, todo el tiempo, para poder ser salvos, porque si no perdemos nuestra salvación. Y eso no es así. Eso no es así. Primero que nada, los únicos que perseveran hasta el final somos los cristianos. O sea, el Señor siempre nos está exhortando y animando a que continuemos en la carrera, no porque vayamos a perder nuestra salvación, sino porque el Señor sabe que en nuestra carne muchas veces nos dejamos ganar por nuestra debilidad y comenzamos a enfriarnos en nuestra fe, no porque vayamos a perder la salvación. En segundo lugar, este versículo que está aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, es un versículo que se encuentra dentro de un contexto que habla acerca de las señales del fin del mundo. O sea, este es un versículo escatológico que está hablando del periodo de la gran tribulación. Entonces, este mensaje es para los que van a obtener la salvación en ese periodo de la gran tribulación, donde dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque de acuerdo a las Escrituras, en ese periodo
la persecución a los cristianos va a ser una persecución que no se ha visto jamás en la historia de la humanidad. Entonces, así como ese versículo, hay algunos otros versículos que son mal enseñados dentro del contexto al cual pertenecen. Entonces, si lo sacan de su contexto sin darle la interpretación adecuada, ciertamente va a parecer que la salvación se pudiera perder, pero eso no es así. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda al respecto y somos miembros de una iglesia, entonces es, digamos, hasta obligatorio ir y preguntarle a nuestro pastor, preguntarle a nuestros líderes, oye, enséñame esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Realmente se pierde? ¿Realmente no se pierde? Entonces, está en nosotros, es una tarea nuestra el hecho de investigar y ver qué ocurre. No podemos quedarnos con la primera información que viene a nuestra mente o a nuestros oídos, porque puede ser, en muchos casos, puede haber sido una información tergiversada, ¿no? Ok, es lo que tengo que decir. Ujú. Eh, Contestando la pregunta y un poco para complementar, la pregunta fue, ¿cómo le compartimos a aquellas personas que tienen esa duda, ¿no? De que la salvación se pierde? Y yo quiero ir un poquito más allá de la pregunta, porque en realidad, ¿cómo compartir con alguien, ya sea que sea alguien que duda, de repente un creyente que está dudando, cómo compartirles? Bueno, él me ha dado muy buenos ejemplos y versículos, pero también la pregunta tiene que ver con cómo compartir en general la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Y si sabemos, algunos de ustedes saben, el Evangelio, esta palabra quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias, lo que Cristo hizo por nosotros. Está hablando de lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que debemos de compartir, ¿no? Ahora, esto es una obligación para todo cristiano. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, y los que de repente no se han conectado también y son cristianos, tenemos un mandamiento del Señor de compartir a toda criatura que exista. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo lo hacemos? ¿No? Hace un tiempo atrás, no sé si fue fue el año pasado, con el pastor Anderson hicimos un pequeño taller, no sé si la hermana Judy se acuerda, por allí también estaba Sofía, es la hermana Luz, hicimos un taller acerca de cómo dar nuestro testimonio para evangelizar, porque íbamos a hacer una campaña de evangelismo, íbamos a compartir una película cristiana en la comunidad y queríamos aprovechar la oportunidad de que cada uno de nosotros desarrolle un poco su testimonio para compartir. Bueno, esa es una de las maneras de cómo podemos compartir con otros. Tu testimonio, particularmente, pienso que es la manera más efectiva para poder llegar a las demás personas. Todos en nuestro hogar tenemos personas que no son creyentes, en casa, tenemos amigos en el trabajo que no son creyentes, tenemos muchas personas alrededor de nuestras vidas que quisiéramos que se acerquen al Señor. Pero quizás, y es lamentable a veces escuchar, es triste a veces escuchar que nuestra respuesta hacia las inquietudes que tienen estas personas es, te voy a dar el teléfono del pastor. Te voy a comunicar con el Facebook de Eloy porque él es un maestro de la palabra. ¿Por qué no vienes a una de nuestras reuniones por Zoom? Porque ellos te pueden ayudar. Pero ¿dónde está tu responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, como aquel hombre que ha aceptado la cruz en tu vida? A eso quisiera dar algunas pautas, algunas respuestas a esa pregunta. ¿Cómo puedo compartir con personas que no conocen de Dios? Para comenzar, sabemos que la Biblia dice, y lo voy a mencionar, está, si me acompañan o si no, lo puedo leer, en 2 de Corintios 4, 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no se resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben qué? Todos aquellos que estaban enceguecidos, que estaban con unas escamas en los ojos, éramos todos los que estamos aquí presentes y toda la humanidad entera. Éramos incrédulos en otros tiempos. Y dice que el príncipe de este mundo, y sabemos que es el enemigo, ¿no? Cegó el entendimiento de aquellos que tratan de alguna manera de buscar a Dios, pero no hay forma de buscar a Dios. No hay nadie que pueda hacer lo bueno, dice la palabra. No hay ni uno solo que se pueda llamar justo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, esta Biblia tiene la letra muy chiquita, creo que Anderson necesito lentes realmente. Dice en el versículo 16, Primera de Juan 2, 16. Vamos desde el 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Saben que los deseos carnales que hay en el ser humano nos alejan de Dios, verdad? Esta naturaleza caída no nos permite buscar a Dios. Sabemos que algunos de nosotros, todos nosotros, mejor dicho, estuvimos perdidos en nuestros pecados. Algunos tienen testimonios muy fuertes de haberse alejado tanto del Señor, pero gracias a Dios ahora estamos en sus caminos. Pero estos versículos nos recuerdan que no debemos de amar las cosas que están en el mundo. Así están muchas personas sin Dios. Están buscando los deseos de la carne, el afán, la satisfacción, los deseos físicos para complacer su propia carne, ¿no? Dice que los deseos de los ojos, la acumulación de las cosas, la vanagloria, la codicia que hay en las cosas, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mucha gente pone su corazón en las cosas materiales, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, ¿no? La obsesión, la importancia en la sociedad que debemos de tener. El nivel social, dice. Cuando la serpiente tentó a Eva, la tentó en estos tres aspectos. Y también vemos que nuestro Señor Jesucristo también fue tentado en estos tres aspectos. Si quieren ver más de eso, lo pueden encontrar en Génesis 3:6 y en Mateo 4, del 1 al 11, cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque cuando nosotros vamos a compartir con personas que no conocen del Señor, estas son personas que aman al mundo. Y esta palabra amar, en este versículo que acabamos de leer, es exactamente el mismo amor que tienen las personas, ese amor que vemos de tal manera amó Dios al mundo, este amor ágape que Cristo tuvo por nosotros, es el mismo amor que tiene la gente que no conoce de Dios. Pero al revés, porque aman las cosas del mundo y están perdidos. Ahora, vamos a la pregunta, ¿cómo yo comparto con esas personas? ¿Cómo tú, hermano, hermana, compartes con esas personas? Sabemos que están enceguecidos. Es nuestra oportunidad de poder evangelizarlos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ir y compartir las buenas nuevas, llamar al arrepentimiento a las personas que no conocen de Dios. Yo pienso que el primer punto que debemos de hacer, que debemos de realizar, es orar. Orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por personas que sabemos que están bastante alejadas de Dios, y cada uno de nosotros tenemos esa clase de amistades. Orar porque Dios nos abra la oportunidad de poder predicarles. No necesitas ser un pastor o un teólogo en la palabra para poder compartir. Tu testimonio, luego de orar, es una
es una herramienta increíble. El apóstol Pablo dice que, y lo voy a mencionar, está en 2 Corintios 3, en el capítulo 3, en el versículo dice, nuestras cartas son ustedes escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros somos cartas abiertas. Todo el mundo está mirando nuestras vidas. Todo el mundo está leyéndonos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tu testimonio es muy importante. Tu vida es muy importante. Si tú quieres que la gente se convierta al Señor, deja que vean tu vida. Y si puedes, hablas. ¿Entiendes lo que digo? Cambia de actitud y ten un testimonio bueno delante de tus vecinos, amigos, familiares, conocidos, amigos del trabajo, amigos del colegio, de la universidad, etc. No necesitas abrir tu boca a veces. Con tu vida estás testificando que amas a Dios y la gente está leyendo, como dice Pablo a los Corintios. ¿Ok? Entonces el testimonio, oración, testimonio, pero también pedirle al Señor, cuando nosotros queremos compartir con alguien, es pedirle al Señor que nos dé sabiduría, sabiduría para poder hablar palabra de Dios. Porque tus palabras y mis palabras no van a cambiar a nadie. No van a poder convencer a nadie. Yo no puedo transformar la vida de nadie. Pero el que sí puede transformar la vida de una persona es la palabra de Dios. Entonces, que tú memorices versículos y que estudies la palabra de Dios para poder compartir a una persona que no cree en Dios es súper importante, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que actúa. Si sale palabra de Dios de tu vida, si tú te llenas de palabra de Dios, lo que salga de tu boca va a edificar, va a sembrar, va a dar fruto en su tiempo, ¿no? No es que lo llevemos a la iglesia nada más, porque el pastor conoce la Biblia, pues, porque el pastor Anderson sabe toda la Biblia y él es el indicado que te pueda compartir la Biblia. Yo no, espérate el sábado que son los conversatorios, ahí te van a hablar de la salvación. No, o sea que si un lunes nos cruzamos con alguien que quiere escuchar la palabra de Dios, ¿tenemos que esperar hasta el sábado para compartirle? No, ¿verdad? Hay oportunidades. Entonces, una de las cosas que es una herramienta muy buena para poder evangelizar es lo que hicimos ayer, por ejemplo. Llevamos se quedó, pues, ¿no? Se quedó en la iglesia. Llevamos un cubo, y ya lo han visto, ¿se acuerdan el cubo evangelístico? Donde hay 6 figuritas, y con ese cubo pudimos mencionar toda la Biblia de tapa a tapa. Y sorprendentemente, Sophie evangelizó a la gente de una manera increíble, con un pequeño cubo. Hay herramientas para poder evangelizar. El camino romano, por ejemplo, perdón por el gallo, estoy cambiando de voz la edad, ¿no? El camino romano es una forma de evangelizar, si de repente algunos los conocen, pero se trata de solo 3 versículos de la Biblia. Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Romanos 10:9. Con esos 3 versículos, tú puedes hacerle una prédica a una persona, le puedes compartir. En Romanos 3:23 dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nadie se merece estar en la presencia de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Y finalmente Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 3 versículos, herramientas increíbles que podemos usar para poder evangelizar. Hay pulseritas con diferentes colores que podemos usar y ponerlas, y de repente alguien te pregunta, ¿por qué estás usando esa pulsera? Bueno, esa es la pulsera evangelística.
con 5 colores, el negro, el rojo, el blanco, el verde, el azul, el amarillo. Hay muchas maneras, hay muchas herramientas, hay muchas formas. Y ayer me encantó ver a nuestra hermana Luz, y lo quiero hacer público, que agarró el cubo, y aunque ella decía que no podía ver porque tiene un corto de vista, pero evangelizó con el cubo, solamente viendo a Sofi cómo lo hacía, viendo a Eloy, viendo a mi esposa cómo lo hacía. Luego ella agarró valor, tomó valor, agarró el cubo y evangelizó ayer también. Entonces, quiero finalizar diciendo que a la pregunta, ¿cómo comparto con personas que no conocen de Dios? Les he mencionado muchas formas de evangelizar, pero sobre todo, y quiero enfatizar en esto, tu vida habla mucho de Dios. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Eloy. Gracias. Yo creo que ha quedado claro esa respuesta para la pregunta, ¿cómo puedo compartir la palabra de Dios en general, en cualquier circunstancia? Definitivamente es con la palabra de Dios, pero que va de la mano con el testimonio, ¿no? O, en algunos casos, hacer uso de estos cubos que Juan Carlos lo ha dejado para la iglesia. Amén, amén. ¿Sí? ¿Quieren ver el cubo? Ahí Anderson, está el cubo. Muy bien. Anderson, ¿me permites Sí, sí, dale. rematar dos cositas a lo que ha dicho Juan Carlos, que es tan importante? ¿Hola? ¿Me escuchaste? Sí, sí, dale nomás, Eloy. Ah, ya. Ciertamente el punto que ha tocado Juan Carlos es muy importante, ¿no? Muy importante porque a veces nos excusamos de hablar de Dios, no, que todavía no estoy preparado, no, que esto, que lo otro, que aquello. Y ciertamente hay muchas herramientas para poder evangelizar, para poder llegar a la gente, pero lo primero que tenemos que entender es que la principal herramienta que tenemos y que Dios va a usar somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces tiene que haber una disposición, tiene que haber una disposición. Como comentaba Juan Carlos ayer, nuestra hermana Luz, entre broma y broma, le decía, tienes que vencer tu timidez y todo, ¿no? Y se atrevió y lo hizo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Supongo que no todos de repente tenemos nuestra Biblia a la mano, pero tomen nota de estos versículos porque me parece que es importante que los lean. Romanos 10, quiero leerles del versículo 13 al 5, ¿ya? El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice la palabra. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que ir, que tenemos que enviar gente. Y para eso, si bien es cierto, nuestro testimonio es la primera herramienta, hay cosas que son simples, pero nosotros como miembros de la iglesia tenemos que estar dispuestos a continuar en nuestro crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Y eso tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de iglesia. A veces pensamos que la iglesia solamente está compuesta por el pastor, su esposa y 4 líderes, nada más. Y pensamos que la iglesia son 4 paredes con un techo y un grupo musical. Pero la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Las 4 paredes y el techo no van a salir a predicar. Las guitarras, el órgano y la batería no van a salir a predicar. Las butacas no van a salir a predicar. Somos nosotros los que vamos a salir a predicar. Y miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos dice que nosotros somos iglesia, y la iglesia está compuesta de piedras, pero de piedras vivas. O sea, somos piedras vivas.
Y muchas veces en las iglesias vemos personas que más parecen encomiendas sentadas ahí en las sillas, que no se mueven para nada, ¿no? Y lo único que conocemos de la iglesia o de nuestros hermanos es su nuca, ¿no? Porque estamos sentados detrás de alguien y vemos su nuca todos los domingos. Entonces reconocemos al hermano no porque le hablamos de Dios, sino porque ya sabemos cómo se peina, ¿no? Porque solamente vemos la parte posterior de su cabeza. Pero el Señor nos llama a ser piedras vivas, piedras vivas. Hay que movernos, hay que estar en actividad. La palabra dice que, las escrituras dicen que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hablamos de un Dios vivo, de un Dios para los vivos, no de un Dios para los muertos. Y muchas veces en las iglesias parecen que hubieran hermanos zombies, ¿no? Hermanos zombies que están muertos en vida, ¿no? Pero el Señor nos llama a hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Necesitamos tener una dinámica. El motor de la iglesia somos todos, no solamente el pastor, no solamente su esposa, o no solamente los evangelistas o los que hacen misiones. La iglesia somos todos, y todos tenemos una responsabilidad ante Dios. Solamente para terminar, en el Evangelio de Mateo podemos revisar la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, y la palabra dice que el Señor le dio a uno 5, al otro 2 y al otro 1 talento. Pero lo que debemos tener, por cierto, es que el Señor nos va a pedir cuentas por nuestros talentos. Entonces ejercitémoslo, ejercitémoslo. Así te haya dado un talentito, no lo escondas debajo de la tierra, hazlo producir, hazlo producir. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quería complementar. Gracias, Eloy, gracias, Juan Carlos. En realidad, mira, hemos estado en torno a una sola pregunta, ¿sí? Pero qué bueno que se haya hecho bastante énfasis sobre esta pregunta porque es muy importante que todos los hermanos de la iglesia lo sepan, ¿no? Entonces, hay otras preguntas más, lógico, que a continuación vamos a pasar, pero esta de aquí es muy importante, el cómo compartir. Y quizás un minuto, llevándolo a un punto práctico, cuando tú evangelizas o hablas de Dios, no necesariamente quizás veas el resultado en ese instante, no necesariamente quizás te hagan caso o se convierta tu amigo, tu familiar, pero déjame decirte que si tú estás sembrando la palabra de Dios dice que su palabra no regresa vacía. Pero también va a tener mucho que ver, como decía Juan Carlos, tu testimonio de vida frente a ellos, si eres una carta abierta frente a ellos. Hace años atrás, cuando yo viví en el barrio de Bocanegra, Callao, durante 8 años, vivía en la casa de unos tíos, 8 años de mi adolescencia, juventud, y cuando yo me convertí, ellos les molestó que yo me convierta al cristianismo. Preferirían verme, dice, todos los sábados en la pollada, pero que yo vaya a la iglesia es algo que les molestaba, les incomodaba. Me decía, ¿qué pasó? No me cansé en compartirles la palabra de Dios, en ver la situación, la oportunidad de poder hablarles de Dios, y no veía yo cambios en aquel entonces. Era un adolescente y quizás mis palabras lo tomaban con, no sé, con poca importancia, pero mira, después de eso yo me vine a vivir a Pachacute. Y mira, estoy hablando de un tiempo donde no era pastor. Pero pasaron los años, yo en Pachacute, quizás 4 años, más o menos en el año 2013, recibo una llamada de mi tía, donde yo viví en esa casa, ¿no? Y me dice, Anderson, por favor, si puedes venir al Hospital Loaiza porque tu tío está delicado. Y cuando llego al Hospital Loaiza, ciertamente mi tío estaba ya en sus últimos minutos de vida. Y mi tío me había mandado a llamar y me dice, llámenlo a Anderson, ¿no? Y cuando yo llego, me dice, Anderson, yo quiero pedirte perdón por todas aquellas veces que rechacé la palabra de Dios. Y lo segundo que quiero hacer, me dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y definitivamente le compartí nuevamente la palabra de Dios, algo que ya le había compartido. Le compartí la palabra de Dios, hizo su oración de fe, se arrepintió con el Señor, y lógicamente yo no esperaba que él muriera, ¿no? Pero cuando ya me venía a Pachacute, que estaba más o menos por la Pampilla, recibo una llamada de mi tía diciendo, tu tío acaba de fallecer. Entonces me di cuenta qué importante es dar un buen testimonio y compartir la palabra de Dios
Y en su tiempo, el Señor, esa palabra que es viva y eficaz, en su tiempo vas a ver resultados. Entonces, mis hermanos, los animos, no calles. No esperes, como dicen los hermanos de esta noche, no esperes ser un pastor, un evangelista para compartir la palabra de Dios. Tú no sabes cuándo es que Dios, esa palabra, va a traer frutos. ¿Amén? Entonces, eso era para complementarlos y es parte de mi testimonio, ¿no? Corto, pero... Entonces, tenemos más preguntas esta noche. Vamos a una pregunta que tiene cierta similitud. ¿Por qué otras religiones no predican la salvación? O siendo un poco más específico, quizás, algo que tenemos aquí cerca. ¿Por qué los testigos de Jehová, por ejemplo, no predican sobre salvación? Dice que predican palabra, pero no predican salvación. A ver, ¿qué nos podrían decir en cuanto a ello, Eloy, Juan Carlos? Hey, yo tengo una respuesta corta. De repente, o bueno, tengo un comentario a una respuesta, mejor dicho, ¿no? No un comentario. ¿Por qué los testigos de Jehová no predican la salvación, verdad? La respuesta para mí es sencilla, ¿no? Para los que somos de la familia de Cristo, ¿no? Nosotros llamados cristianos, ¿no? Llamados cristianos porque somos seguidores de Jesús. Eh, la respuesta es que los testigos de Jehová consideran en muchos sectores, porque los testigos han crecido muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Pero en cierto sector, y es muy fuerte la creencia, es que Jesús solamente fue un profeta, una persona muy reconocida que es mencionada en la Biblia, ¿no? Muchos de ellos enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, según lo que dice Apocalipsis, ¿no? Ahora, segundo, eso es por un lado, ¿no? Los testigos consideran a Jesús como el profeta, un buen hombre en la historia. Y el segundo punto es que, por ejemplo, ellos no creen en el poder del Espíritu Santo. Y si ellos no creen en el poder del Espíritu Santo como nosotros creemos, hay un gran problema, no hay una contradicción con el cristianismo bíblico. Se les enseña que Dios es Jehová, ¿no? Y es mencionado con mucho respeto por ellos, ¿no? Lo llaman padre. Perdón, nosotros lo llamamos padre a Dios, pero ellos lo llaman Jehová con mucho respeto. Nosotros, de alguna manera, somos considerados por parte de los testigos como irrespetuosos por llamarlo Abba Padre, ¿no? Papito lindo, ¿no? Cuando oramos a Jesucristo para nosotros, y es lo más importante en el tema de esta pregunta, ¿por qué los testigos no predican de la salvación de Jesucristo? Es que Jesucristo no es Dios, ¿no? No es considerado Dios. Es reconocido como un profeta, es reconocido como de repente una persona muy reconocida y una persona que ha influenciado en la vida de muchas personas porque la historia lo dice, pero no consideran que Jesús es Dios. Entonces, allí hay un tremendo problema. Y yo nada más quiero mencionar un versículo. Si ustedes tienen a la mano su Biblia y en el capítulo 1, en el versículo 1 del Evangelio de Juan, ¿lo tienen a la mano? Versículo 1:1 de Juan, Evangelio de Juan. Sí. ¿Sí? Amén. ¿Qué es lo que dice allí? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? El verbo, la palabra, el logos, Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús es Dios.
es Dios, ¿no? Para nosotros. Pero, ojo, los testigos de Jehová tienen una traducción de la Biblia diferente a la nuestra. Y solamente quiero mencionar la traducción del Nuevo Mundo en el capítulo 1, el mismo versículo que acabamos de leer. Para ellos, en su Biblia, en su traducción del Nuevo Mundo, dice así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Ok? Hay mucha controversia con este versículo, y así como este versículo, hay muchísimos versículos en la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué no predican a Jesucristo? Pues porque no consideran que Jesús fue Dios, ¿no? Nuestras creencias están basadas en las palabras de Dios y, bueno, ellos tienen una traducción diferente, ¿no? Una traducción muy distinta a la que nosotros tenemos. Así como ese versículo, hay muchos otros, profecías y versículos donde los testigos de Jehová justifican de alguna manera sus creencias, sus doctrinas, sus enseñanzas, etc. Entonces, sé también que actualmente los testigos y otras sectas conocidas, como los mormones, están utilizando muchísimo la evangelización y utilizan mucho a Jesús. Y lo toman y lo mencionan tal cual nosotros lo creemos. Quizás la diferencia está en que esa es una manera y un gancho de poder atraer a las personas porque están utilizando la misma Biblia que nosotros. El problema está en que una vez que ellos atrapan tu vida, tú entras a su comunidad y ahí es donde sale a la luz todo lo demás, ¿no? Son muy hábiles para manipular la Biblia y, como hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetir, un versículo en la Biblia, un, un texto de la Biblia, si tú lo sacas fuera de contexto, es un buen pretexto para mandarte a la perdición, ¿no? Entonces sabemos de que no podemos agarrar solamente algunos versículos de la Biblia para poder crear una doctrina, una enseñanza, una ideología. No podemos hacer eso. Todo versículo tiene un argumento y podemos leer la Biblia en el contexto real. Leemos todo el capítulo, leemos todo el libro. Es por eso que estudiamos la Biblia verso a verso. No podemos comernos una comita, porque si nos comemos una coma, y allí por ahí el pastor Anderson, si se come una coma, al toque tienen que decirle: pastor, se olvidó de decir esto, ¿no? ¿Por qué es importante verso a verso? Porque así puedes ir a través de todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, y no obviar absolutamente nada de la sana doctrina. Gracias, Juan Carlos. Eloy, quizás quisieras Sí. complementar algo más. Sí, ciertamente, como bien dice Juan Carlos, hay enormes diferencias doctrinales en cuanto a lo que manifiestan los testigos de Jehová con respecto a lo que nosotros conocemos como la sana palabra de nuestro Señor. Y ciertamente ellos ponen mucho énfasis solo en hablar de Jehová como el Padre y como el principal elemento de la creación y de salvación y todo lo demás. Es considerado un Dios menor, un Dios de segundo rango, que no tiene el poder, que no es todopoderoso, dicen ellos, ¿no? Pero exactamente con respecto a la salvación, ellos están siempre de alguna manera manifestando cuatro principios básicos que ellos tienen como para lograr la salvación, para alcanzar la salvación. Uno es que ellos dicen que tenemos que conocer a Dios con mucha profundidad, ¿no? Que difícilmente, pues, en nuestro conocimiento finito podamos llegar a conocer a Dios de la manera que ellos lo manifiestan como para alcanzar la salvación. En segundo lugar, ellos manifiestan también que debemos obedecer los mandamientos de Dios, o sea, ellos también tienen parte legalista
porque difícilmente, si justamente nuestro Señor Jesucristo dio la gracia, era porque no podíamos cumplir la ley. Entonces, a raíz de esto es que ellos son una secta, digamos, que se caracteriza también por creer que la salvación se debe poner poniendo la fe en Dios más las obras. Ellos se fundamentan mucho en que la salvación se va a ganar cuando el evangelio sea totalmente predicado en el mundo, tal como lo dice la palabra, pero es por eso que ellos hacen su ministerio de casa por casa, ¿no? Y eso también es parte de como que ellos enseñan que eso es un poco ganarse un pedacito de cielo, ¿no? Lo otro interesante es el punto que ellos dicen que, como algunas otras sectas, la sana doctrina y la salvación se va a obtener si tú eres testigo de Jehová, ¿no es cierto? O sea, solo si eres testigo de Jehová. O sea, cualquier otra religión o cualquier otra doctrina o cualquier otra enseñanza de otra iglesia, no vas a poder ser salvo. Tienes que ser testigo de Jehová. Y el cuarto punto que ellos enfatizan es que tú tienes que ser leal con lo que enseña Dios y por tanto tienes que ser leal con los testigos de Jehová. Entonces, esa es una manera de captar tu atención, tu vida, como decía Juan Carlos, y te atrapan ahí, te atrapan. El punto es que hay muchísima gente que al no estar en contacto con la palabra de Dios es fácilmente engañada y posteriormente es difícil de que ellos puedan salir. Ellos tienen, como todas las sectas, tienen principios muy arraigados en cuanto a adoctrinar a la gente, ¿no? Ellos, por ejemplo, tú captan tu atención, ellos van a ir permanentemente a tu casa a enseñarte un librito que ellos tienen como tus fundamentos básicos, y una vez que han terminado de aleccionarte con eso, inmediatamente van a comenzar a presionarte para que tú te bautices en la iglesia de los testigos de Jehová, y no te van a permitir leer de ningún otro tipo de doctrina, van a comenzar a alejarte de la gente que ellos consideran que podrían influenciar en ti o que podrían hacerte ver otro tipo de cosas, y ciertamente eso no es correcto, ¿no? Porque Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad. Y la palabra dice, como mencionaba hace un momento Juan Carlos, en el Evangelio de Juan 8:31, ¿no? Si eres verdaderamente mi discípulo, permanecerás en mi palabra y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos participar de este tipo de reuniones, asistir a la iglesia, aprender de la palabra, buscar siempre de la palabra de Dios, justamente para protegernos y no ser engañados con esas falsas doctrinas que buscan de alguna manera que seas parte de ellos, pero como dice Proverbios, ¿no? Hay caminos que parecen verdaderos al hombre, ¿no? Pero que al final son caminos que te conducen a la muerte, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es básicamente, Anderson. Gracias, Eloy. Sí, muy claras sus respuestas y puedo quizás, podemos ver, ¿no? A manera de resumen, cuando niegan a Jesucristo, y vemos que toda la palabra de Dios nos habla de Jesucristo, ¿no? Niegan el poder del Espíritu Santo y es el poder del Espíritu Santo que nos convence de nuestros pecados. Y como decía Eloy, cuando tergiversas la palabra de Dios y no tomas todo el consejo de la palabra de Dios, o añaden o quitan o ponen un librito por encima de la palabra de Dios, y más, se apegan muchas veces a un legalismo, como que le debes fidelidad a esas enseñanzas que ellos hacen más que a la palabra de Dios. Estamos hablando de una secta, ¿no? O sea, y vemos de que este tipo de no sé si llamarlo religiones, sectas, vienen desde los tiempos del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, al mismo Señor Jesucristo lo negaron sus paisanos judíos, ¿no? Que por apegarse tanto a su religiosidad, ¿no? Y negaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Y no solo los testigos de Jehová, sino hoy en día estamos viendo también ciertas corrientes que están tratando de judaizar, incluso queriendo hacer caer a cristianos en el error, ¿no? Poniendo muchas veces mandamientos por encima de Jesucristo, ¿no? Entonces, qué importante es participar de este tipo de reuniones porque, como se pueden dar cuenta, nosotros ponemos bastante énfasis en Jesús, porque toda la Biblia nos habla de Jesús y porque creemos que nuestra salvación está en Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice. Relacionado a ello, hay una pregunta, Eloy Juan Carlos dice, ¿no? Los judíos, hablando de los judíos,
sabemos que el Señor Jesucristo era judío, por cierto. ¿Los judíos que no creen en Jesús serán salvos? Es una pregunta. Porque también se sabe que ellos son pueblo de Dios, ¿no? Pero ¿los judíos que no creen en Jesús serán salvos? Yo quiero contestar rápidamente. No. Le doy la sede a Eloy. Quiero complementar un poquito. Los judíos que no creen en Jesucristo, no creen en lo que la palabra enseña. Sabemos que los judíos son el pueblo escogido de Dios, eso no lo podemos negar. Sabemos que Dios tiene un propósito para su pueblo, eso no lo podemos negar. La Biblia enseña que Dios no ha terminado con su pueblo, eso no lo podemos negar. Sabemos que este pueblo fue escogido por Dios con propósitos específicos, ¿no? Inclusive de ellos salió el Redentor, ¿verdad? Jesucristo, de la tribu de Judá. Los judíos tienen solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros conocemos la Biblia como el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos, hace poquito acabas de mencionar que muchos piensan que la Biblia habla nada más de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no se le menciona para nada. Pues no es cierto, ¿verdad? Toda la Biblia habla acerca del plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Ahora, los judíos estaban esperando al Mesías, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra, por su religiosidad, ¿no? Porque ellos querían y esperaban un rey, esperaban al rey que viniera a librarnos de la esclavitud de los romanos en aquel momento, ¿verdad? Esperaban a su Mesías. Pero ¿cómo llegó Jesús? Llegó en un burrito pobre, hijo de un carpintero. Eso era una ofensa tremenda para los judíos, ¿no? Ahora, tenemos que entender que los judíos, este pueblo escogido de Dios, sí tienen la oportunidad de ser salvos. Ojo, que ellos no crean en Jesús no significa que Dios no haya pensado en ellos. Ellos no dejan de ser parte de esta humanidad. Ahora, quizás la pregunta sería, ¿si un judío se puede salvar? Sí, sí se puede salvar. Hay judíos el día de hoy que son llamados los judíos mesiánicos, que creen en lo mismo que nosotros creemos, como Jesucristo Salvador, ¿no? Como Jesucristo que vino a cumplir el plan de Dios, ¿no? Y relacionan mucho todas las leyes y las fiestas solemnes de los judíos en el Antiguo Testamento, y Jesús vino a cumplir cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿por qué se les hace difícil a los judíos creer en que Jesús podría salvarlos? Se lo acabo de mencionar. Para ellos esperaban un reino de parte de Dios, del Dios creador, de una manera totalmente diferente a como nosotros creemos en Cristo, ¿no? El evangelista MacArthur dice que el reino de Dios es un reino al revés, ¿no? Es un reino al revés porque nació de un carpintero, fue pobre, no fue el rey aquel ostentoso como ellos pensaban que iba a ser, como Salomón, ¿no? Un rey en una fortaleza lleno de oro y ostentoso, pero no fue nada de eso. Al contrario, Jesucristo fue aquel que menciona Pablo en Filipenses, si no me equivoco, en Filipenses, en el capítulo 2, ¿no? A ver. En el capítulo, siempre en esta Biblia se me pierde los versículos, pero aquel hombre que vino
en forma de siervo, dice la palabra, ¿no? Filipenses 2 también. ¿Verdad? Filipenses 2, Sí, está bien, ¿no? ¿Estoy bien? sí. Versículo, 5, 4, 5. ok, ok, sino que dice en el versículo, vamos del 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Eso, esa característica principal de Cristo, que vino a servir y no a ser servido, para los judíos es inexplicable, no lo pueden entender. Pero de repente Eloy puede complementar más. La pregunta es si los judíos pueden ser salvos o si, ¿por qué no creen en la salvación? Hay muchas respuestas, pero quiero dejar claro de que la humanidad entera puede ser salva por el nombre, en el nombre de Cristo, si ponen su fe en Él, ¿verdad? Tanto nosotros que somos gentiles como ellos que son el pueblo escogido, Cristo murió por toda la humanidad, tanto el pueblo escogido de Dios como nosotros, ¿no? Y quizás en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el antiguo mundo, antes que Cristo viniera, las personas no creían en Cristo porque no se le anunciaba como lo estamos haciendo ahora, pero sí estaba el Espíritu Santo, sí estaba Dios actuando, y sí la Biblia hablaba del Mesías, ¿verdad? Entonces, habían formas y habían profetas, hombres, siervos, que Dios usaba para llevar su mensaje. Y lo podemos ver, Jeremías, Isaías, todos los profetas menores, Elías, tantos hombres que Dios usó para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Lógicamente que hay, hay, y ahí vemos el actuar de Dios. Estaba actuando el Espíritu Santo antiguamente. Ahora, ahora las cosas han cambiado porque desde Cristo, desde hace 2000 años atrás, desde que Cristo vino a la tierra al día de hoy, los judíos han mantenido su religiosidad y sus creencias y han puesto por encima de lo que Cristo hizo, ¿no? Y, es increíble cómo el día de hoy se puede pensar de que la religiosidad, las tradiciones o las creencias pueden estar más altas de lo que Cristo hizo por nosotros. En realidad, como dice la Biblia, más bienaventurado es el que no ve y cree, ¿verdad? Nosotros somos esos hombres felices, y cuán felices, dice el bienaventurado, porque nosotros hemos creído sin tener que ver, ¿no? Y le agradecemos a Dios por esa salvación, pero aún estamos a tiempo de poder compartirle inclusive a esa gente, ¿no? Aún Dios está trabajando en Israel. Hay muchas iglesias, inclusive una de las iglesias de donde yo vengo, existe en Israel, y ese pueblo está siendo predicado, ¿no? Entonces, eh, aún hay opción para arrepentirse. La humanidad entera puede arrepentirse. Estamos nosotros, están muchas personas evangelizando alrededor del mundo, y mientras que Cristo aún no venga, hay oportunidad. Después de que Cristo venga, ya no va a haber, ¿no? Quizás Eloy puede complementar un poquito más. Gracias, Juanca. La pregunta era, Anderson, si el judío que no cree puede ser salvo, ¿no? Así es, así es. Ya. Bueno, la respuesta categórica es que si el judío no cree, no es salvo, así de simple. Y no solamente el judío, sino cualquier persona que no crea no va a ser salvo. La condición que nos dice la palabra de Dios es completamente clara, ¿no? Que nosotros somos salvos por medio de la gracia y a través de la fe, o sea, creer. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, como bien sabemos, desde el Antiguo Testamento el Señor escogió al pueblo judío, digamos, para que ellos fueran el testimonio de lo que
puede hacer a través de un pueblo, ¿no es cierto? Y el pueblo judío es en el Antiguo Testamento lo que en el Nuevo Testamento viene a ser la iglesia, porque ambos teníamos el mismo propósito en el plan de Dios. El punto es que el pueblo judío comenzó a enorgullecerse de haber sido el pueblo elegido y de contar con las bondades que Dios les había dado, ¿no? Y a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver el trato que Dios tuvo con los judíos y esas bondades que el Señor le dio al haberle dado la ley, al haberle hecho entender que Él es el único Dios y todos los demás. Pero la tradición judía, ¿qué dice? ¿No? Que ellos llegaron a tal punto de sentirse privilegiados que la tradición judía manifiesta de que ellos decían, ¿no? Que en el cielo va a estar Abraham separando a todos aquellos que no sean judíos para que entraran al cielo. O sea que solamente los judíos iban a entrar al cielo. Esa era la creencia que ellos tenían, ¿no? Ellos creían que ya, o sea, como somos el pueblo elegido, ya ganamos el cielo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, Mateo en el capítulo 3? Voy a leerles el versículo 7, 8 y 9. Dice, este pasaje es cuando Juan el Bautista está predicando y está bautizando en el río Jordán. Él dice, ¿no? En el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué les está diciendo en resumidas cuentas Juan el Bautista? Está bien, tú puedes ser del pueblo elegido, pero eso no te exime de cumplir los requisitos que nuestro Señor nos está pidiendo. El simple hecho de tener fe y creer en el Mesías que ya estaba prometido, ¿no? Que ya estaba prometido. Ahora, como decía Juan Carlos, ¿no? Ellos hasta ese momento no tenían solamente las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos no se daban cuenta, esa generación no se daba cuenta de que ellos eran parte del cumplimiento de todas las profecías que se habían dicho con respecto a la primera venida de Cristo. En la mente del judío, como decía Juan Carlos, ¿no? Ellos esperaban un rey que los sacara de la opresión romana, tal como en algún momento lo sacó de la opresión de los egipcios. Pero en la mente del judío estaba la imagen también de Moisés, la imagen de que Moisés fue un tipo preparado en la civilización egipcia, un tipo que fue preparado para la guerra, y ellos pensaban que iba a ser, o sea, que el Mesías que Dios iba a enviar iba a ser alguien como él, alguien que tuviera conocimiento político, que tuviera conocimiento de la guerra, que tuviera la fortaleza, digamos, de poderlo sacar de una manera violenta, si se quiere decir, ¿no? Con guerra. Ellos nunca esperaron un Mesías que predicaba de un reino que no le pertenece a esta tierra, ¿no? Que no le pertenece a este sistema. Es un reino netamente espiritual, es un reino que habla de la calidad humana que debe tener el ciudadano del reino de los cielos. Pues no lo entendían. Posteriormente, después del día de Pentecostés, algo que también mencionó Juan Carlos, hubieron muchos judíos convertidos, y esos son los judíos mesiánicos. Y ellos van a ser salvos. ¿Pero por qué van a ser salvos? ¿Porque son judíos? ¿Porque son el pueblo escogido de nuestro Señor a través de Abraham? No, ellos van a ser salvos porque creen en Jesucristo, porque creen en el sacrificio de Dios para la salvación. Entonces, esos judíos mesiánicos que han ido desde hace 2000 años transmitiendo ese conocimiento, posteriormente se va a ver reflejado en lo que dice el Apocalipsis con respecto a los 144.000, 12.000 de cada pueblo, de cada tribu judía, ¿no? Judía. Entonces, otro versículo que aclara mucho esto es en Romanos 2, 27, 28 y 29 dice, ¿no? Y el que físicamente es incircunciso
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, este pasaje es claro, ¿no? O sea, no se trata de una posición étnica, se trata de una posición ante Dios de corazón. Si yo he podido circuncidarme en mi corazón, lo que habíamos visto en semanas anteriores en Juan 3, ¿no? Con respecto al nuevo nacimiento. Tenemos que pasar por ese proceso, o sea, no solamente porque soy judío puedo decir que soy salvo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar, Juan Carlos sabe esto, con una persona judía, dos personas judías, y lo que tiene el pueblo de Israel en la actualidad es tanta mundanalidad como en cualquier otro país de Europa o Estados Unidos, ¿no? Hay tanta corrupción, tanta perversidad como en cualquier otra parte del mundo. Y se mantienen los judíos ortodoxos que siguen practicando el judaísmo. Hay un grupo de judíos mesiánicos y la gran mayoría que no les interesa, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría de ellos, piensan que el Antiguo Testamento es un excelente libro que te da muy buenos consejos con respecto a la salud, con respecto a sistemas legales, pero no más allá. O sea, no consideran muchos de ellos ni siquiera que sea palabra de Dios. Eso es en la actualidad, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo quería compartir, pero de que si se salvan simplemente por ser judíos, no. O sea, no, si no creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni ellos ni ninguna otra persona que no crea, que no ponga su fe en Cristo va a ser salva, ¿no? Gracias, Eloy, gracias, Juan Carlos. Sí, muy, muy buenas respuestas. Definitivamente, como iglesia creemos lo mismo. Y si alguien quiere complementar más sobre este punto, también podemos ver los días domingos estamos estudiando el libro de Hechos y justo coincide con esto, ¿no? Cuando Esteban confronta toda esa religiosidad del padre Abraham o del pueblo judío y cómo presenta a Jesucristo, ¿no? Y a causa de presentar a Jesucristo, lógicamente muere apedreado y comienza la persecución a los cristianos de parte de los mismos judíos. Pero también nos trae esperanza ver cómo un judío se convirtió en el capítulo 9, Pablo, ¿no? Entonces, ahí vemos claro, ¿no? Estas etapas y de lo que nos habla Juan Carlos y Eloy, ¿no? El judío que rechazó a Cristo y sigue rechazando a Cristo, pero también el judío que se convierte y puede ser usado por Cristo. Al igual como tú y como yo, dice, la salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces, tenemos unas preguntas más, quizás son más específicas, ¿sí? Dice una pregunta, si un cristiano se suicida y no pide perdón por sus últimos pecados, nuevamente esta pregunta, ¿pierde su salvación? ¿Qué nos podrían decir en cuanto a eso, amigos? Bueno, yo pienso que la respuesta es que tenemos que separar esa pregunta. Hay dos aspectos muy importantes y creo que esta pregunta fue en parte contestada en la primera sesión. Los que estuvieron ahí se deben acordar que Eloy también participó, nuestro hermano David también compartió acerca de eso. Y mi posición es que, ¿por qué separar esta pregunta? Porque tenemos que separar de la palabra cristiano. ¿Quién es un cristiano? ¿Y quién puede perder? O mejor dicho, ¿quién es un cristiano y aquel que dice ser cristiano, pero que practica cosas que no practica un cristiano? ¿Me dejo entender? Quiero separar esta pregunta porque cuando nosotros pensamos de que solo por el simple hecho de llamarte cristiano, eres salvo, la respuesta es no. Es muy común actualmente, y quizás en la época de Jesús también, que las personas que seguían la doctrina de los apóstoles eran llamados cristianos,
Pero ojo que el Imperio Romano los llamó cristianos por primera vez. La Biblia en Hechos, están estudiando Hechos, ¿verdad? Los llamó cristianos y ahí se hace referencia en el capítulo 2 que por primera vez en Antioquía, si no me acuerdo, mal lo recuerdo, fueron llamados cristianos, pero no fue un título como para enorgullecerse, fue todo lo contrario. El ser llamados cristianos en la época de Cristo era un insulto. Era un insulto porque te estaban insultando, creyendo y diciéndote que estás tú siguiendo cosas y fábulas y mentiras y tú eres un cristiano, tú eres un pequeño Cristo porque te quieres parecer a Jesús, ¿no? Claro que para nosotros el día de hoy es un elogio, ¿no? Porque sí me quiero parecer a Jesús, porque yo soy un discípulo de Jesús y ser un discípulo es aquel que practica y hace todo lo que ve hacer a su maestro, ¿verdad? Pero un cristiano que ha recibido la salvación es aquel, como la Biblia dice, es aquel hombre que da frutos de arrepentimiento, es aquel que entrega su vida hacia a Dios y empieza a ver cambios en su vida radicales. Es aquel que si solía llevar una vida desordenada, empieza poco a poco a cambiar ese estilo de vida. Y si es pecado aún, empieza a dejar eso. No de la noche a la mañana. No es que tú te vuelves cristiano y la salvación llega a tu vida y tu vida cambia por completo. Es más, mi testimonio es que yo era una persona muy correcta y pensaba que me iba a ir al cielo porque yo era bueno. Pero cuando conocí la Biblia y el Evangelio se me fue revelado a mi vida, me di cuenta de que me merecía el infierno, a pesar de ser una persona buena. Porque no es por obras, es por gracia, como dice Efesios, ¿verdad? Entonces, cuando llamamos y ponemos el título de una persona cristiana, aquella persona que es salva, esta persona vive en constante arrepentimiento. Nosotros no hemos dejado de pecar. Que levante la mano o que ponga una manita aquí el que ha dejado de pecar. Quiero ver. Aún seguimos pecando, aún seguimos fallando. Aún el pastor comete errores. ¿Pero qué dice la palabra en primera de Juan? Abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Nosotros presentamos nuestras faltas ante el Señor y el Señor nos limpia y nos dice, levántate. Mi misericordia es nueva cada mañana. Pues ese es el cristiano bíblico que yo conozco. Ese es el cristiano bíblico que yo entiendo que la Biblia está mencionando. Una persona cristiana es aquella persona que está en constante arrepentimiento. No está buscando la perfección y no llega a ser perfecto, no. Está buscando agradar a Dios, pero se da cuenta de que aún le falta crecer y que es nada más que en el servicio, en la iglesia, en el servicio hacia el prójimo, en estudiar la palabra, en buscarlo en oración, en tener una relación más cercana a Dios, tu vida va a empezar a crecer, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ahora, cuando me preguntan a mí, si un cristiano se suicida, ¿qué es el suicidio? ¿De qué estamos hablando? De autoeliminación. Hacerte daño a ti mismo. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, lo que Dios busca con eso es que nosotros tengamos amor por nuestro cuerpo y debemos de cuidarnos. Si yo consumía algunas sustancias que hacían mal a mi cuerpo, cuando llego al arrepentimiento y me doy cuenta de que eso me hacía daño, no lo hago porque yo he cambiado y soy mejor. Es el Espíritu Santo que está en tu vida ahora como cristiano y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Antes de hacer algo que solías hacer, el Espíritu Santo está susurrándote al oído, no lo hagas que vas a ofender a tu padre. ¿Les ha pasado? Y si de alguna manera para los esposos,
Por ahí se dice la palabra, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Ay, a veces me saca de quicio esta chica, esta persona que me has dado como pareja, Señor. Y hasta podemos pecar con la mente. Pero como cristianos sabemos de que está mal. Y buscamos al Señor con todo corazón y le pedimos que nos perdone. Y luego de eso buscamos a nuestra esposa y le pedimos que nos perdone. Si te ha pasado con un vecino, con un amigo, con tu hermano, con quien sea, es el Espíritu Santo que está moviéndonos a nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien dice ser cristiano y está pensando en autoeliminarse, para mí, esa persona no es cristiana. ¿Entienden? Esa persona no ha sido salva. Quizás pueda tener un problema mental, neurológico, no lo sé. Pero el decir que eres cristiano no te hace salva. El que tengas frutos de arrepentimiento y de crecimiento en tu vida, y yo puedo ver eso en tu vida, como acabamos de leer, somos cartas abiertas. Yo puedo leer tu vida, puedo saber si tú eres cristiano o no. Sí, me puedo dar cuenta de esos cambios en tu vida. Pero también de esa manera me puedo dar cuenta quién no es cristiano. Me puedo dar cuenta quién no es salvo aún. Y me preocupo y le quiero compartir a esa persona. Ya hemos hablado en la primera pregunta de eso. Entonces, a la pregunta una vez más, si un cristiano se suicida y no pide perdón por sus últimos pecados, ¿pierde su salvación? No creo que una persona que quiera autoeliminarse pueda perder algo que nunca tuvo. No sé si me dejo entender. Es súper complicado pensar en este tipo de situaciones, pero yo tengo, mi respuesta es que un cristiano no puede atentar contra su vida, no puede, porque el Espíritu de Dios te ha dado una nueva naturaleza y tú estás en constante relación con Dios y Dios busca que tú crezcas, Él te da crecimiento, Él no te da lo contrario, Él no busca autoeliminarte. Entonces, separo estas dos cosas porque para mí, si alguien piensa que un cristiano puede autoeliminarse, definitivamente para mí la respuesta sería, esa persona nunca fue cristiana. Gracias, Juan Carlos. Eloy, Bueno, yo veo esta pregunta desde un ángulo bastante diferente, ¿no? Bastante diferente. Coincido en algunas cosas con las que ha manifestado Juan Carlos. Ciertamente, el cristiano que avanza firme en el Señor y que adquiere una madurez que le permita entender bien las cosas y las promesas que Dios nos dice. Y mira, todos estamos en el camino. O sea, sería arrogancia si alguien dice, bueno, ya estoy realmente, yo soy maduro, bien maduro en la fe y entiendo todas las cosas del Señor. No, eso no existe, ¿no? Sería arrogancia y sería como decir, yo ni siquiera necesito a Dios porque ya lo conozco todo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno camina en el Señor y comienzas a entender sus promesas, eh, no deberíamos, ojo, no deberíamos pasar por situaciones así. Acá tengo un versículo en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre Dios está allí. Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, esta pregunta definitivamente no es nada fácil de contestar, no es nada fácil de contestar y no es mi intención generar controversia ni nada por el estilo. La palabra de Dios no dice absolutamente nada al respecto, no habla. Y el suicidio más, digamos, reconocido que viene a mi mente en este momento es el de Judas. Pero bueno, Judas definitivamente dio señas de no haber sido un discípulo verdadero de Cristo, ¿no?
Pero con respecto a lo que le pasa a una persona cristiana, ¿no? O sea, yo, para empezar, quiero dejar claro que yo pienso que si tú entiendes con claridad y todo el tiempo estás pretendiendo siempre recordar las promesas del Señor, definitivamente vas a tener mucho más fortaleza para poder defenderte. Pero cuando estudiábamos la guerra espiritual, nosotros hemos visto que dentro de la guerra espiritual el enemigo va a utilizar una serie de situaciones para destruirte, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. La palabra dice que él ha venido a hurtar, a matar, y no solamente eso, sino que a destruir. Él quiere dejarnos completamente inútiles para el servicio del Señor, o sea, destruirte por completo. Y dentro de esas situaciones, el enemigo va a poner duda, va a poner incertidumbres, va a poner si la salvación se pierde o no se pierde, cosas así, ¿no es cierto? Y uno de los ataques más feroces que puede infligir el enemigo, y definitivamente lo va a hacer al cristiano, no va a perder la oportunidad de hacerlo, es la depresión, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, un estado depresivo no va a elegir necesariamente al cristiano o al no cristiano. Simple y llanamente, la depresión es un desbalance en tus sentidos emocionales, en tu parte biológica, y la depresión es algo que sí podría llevarte a quitarte la vida, porque la depresión te puede hacer perder tu sentido de racionalidad de tal manera que te pueda conllevar a tomar una decisión drástica sin siquiera haberte tomado la molestia de pensarlo un segundo. Y de eso no estamos exentos los cristianos. ¿De acuerdo? O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, en el cual una depresión puede haberte llevado de un momento a otro, en cuestiones de segundo, a tomar una decisión así de drástica. Entonces, si yo considerara que la persona era realmente cristiano y fue atacado de esta manera, y no pide perdón por sus últimos pecados, definitivamente no va a poder pedirlo porque simplemente tomó la decisión de quitarse la vida, ¿no es cierto? Pero la palabra dice que el Señor murió por todos tus pecados. El que cometiste ayer, el que cometes hoy y el que podrías cometer mañana. Entonces, si esa persona, por una cuestión exclusivamente tocando el punto, ¿no? De que de repente en una situación depresiva fue altamente atacado y simplemente tomó la decisión drástica de hacerlo, yo podría decir que esa persona hacía salva. Porque si estaba en comunión con Dios, pero tomó la decisión drástica, el Señor igual está perdonándolo, porque el Señor murió por el pecado en general, ¿no es cierto? Pero sí me mantengo firme en decir que la persona que realmente conoce al Señor, o que quiere, o que mantiene una relación estrictamente cercana al Señor, y comienza a entender que el Señor tiene una salida para todo problema, entonces no tendríamos por qué llegar a eso. El cristiano no tendría por qué llegar a eso. La palabra dice con toda claridad que el Señor nos dará pruebas humanas, que no sean, o sea, ciertamente humanas, ¿no? Y que no serán pruebas que nosotros no podamos soportar y que conjuntamente con ellas nos dará la salida. Dice. Entonces, esta es una posición, ojo, esto no lo manifiesta la Biblia ni nada por el estilo, estamos exponiendo ideas, ¿no es cierto? Y hay que tomarlo con pinzas en realidad. Alguna vez escuché una pregunta similar a unos pastores a través del internet y ellos decían, ¿no? Que había que estudiar cada caso en particular para poder dar una opinión certera, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos haciendo es un poco dar un panorama general en realidad de lo que podría suceder, pero no sabemos porque tendríamos que saber la raíz del problema que lo llevó a tomar esa decisión, si tuvo una depresión, qué tipo de depresión fue, si fue biológica, si fue emocional, si fue producto del pecado. Sabe Dios, hay muchas variantes, ¿no? Y tendríamos que analizar de una manera muy puntual y muy exhaustiva cada caso como para poder determinar. Y en el peor de los casos, simple y llanamente, es algo que también creo, como hablábamos el día de ayer, en algunas cosas, es una situación como esta está enteramente en el terreno de Dios, ¿no? O sea, Dios es el único que finalmente podría definir qué cosa sucedió en el corazón de esa persona, ¿no? Esa es
la opinión que yo les puedo dar, ¿no? Pastor Anderson, yo quisiera complementar un poquito el punto de Eloy. Si bien es cierto, sí es cierto que nosotros estamos opinando y dando respuestas según lo que nosotros hemos vivido y conocido de la palabra, y cada uno puede tomar pues diferentes opciones y tiene diferentes convicciones también, ¿no? Quiero comentarles y creo que es pertinente poder comentarles esto. La posición que yo tengo es muy diferente a la posición que tiene Eloy. Y es validero, es validero. Cada uno de nosotros tiene diferentes convicciones. Pero Eloy está diciendo claramente que esto no necesariamente tiene que ser algo que se tome como es una opinión muy personal de Eloy, ¿no? En este caso, de su persona opina de esa manera, ¿no? Mi posición es diferente, completamente diferente. Sin embargo, yo tengo esta opinión porque creo firmemente de que Dios, así como aquel versículo que ha mencionado Eloy, y lo voy a mencionar una vez más en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que la podamos soportar. ¿Ok? Esta es una promesa grandiosa para nosotros. ¿Ok? No podemos dejar de pensar de que Dios es más poderoso que nuestras enfermedades, sean mentales, sean físicas, sean espirituales o sean de cualquier índole. Tenemos un Dios todopoderoso. Así es. Yo tengo esta opinión y quiero complementar mi opinión con respecto a esta pregunta, porque creo también firmemente que Dios inventó y creó la ciencia. Y a través de la ciencia se ha demostrado y se ha creado ayuda a través de la medicina para este tipo de casos. Entiendo y lo sé porque lo he vivido, que lamentablemente la irresponsabilidad de muchos cristianos al no tener conocimiento de la palabra ha llevado a pensar en muchas ocasiones que alguien que está mal de la cabeza y quiere autoeliminarse es porque tiene un demonio o porque está poseído o por etcétera. Y podemos hablar de eso muchísimo, pero me parece que sería una pérdida de tiempo. Aquí lo que se está hablando es que si Dios tiene el poder para poder salvarnos de una situación como esta. Y mi respuesta es sí, porque la medicina existe. Y les quiero confesar que yo vengo de una familia que por muchos años, desde mis tatarabuelos y quizás generaciones anteriores que ya no tengo registros, sufrimos de esquizofrenia. Y si saben que la esquizofrenia es un problema mental, quizás el más grave, que la depresión en realidad es parte de la esquizofrenia, pero la esquizofrenia te llega a salirte de ti mismo, ¿no? Para hacer cosas que tú no eres ni consciente de hacer. Dentro de ellas, autoeliminarte. Les confieso que yo tengo una hermana esquizofrénica, y esquizofrénica en el más alto grado. Y viví mis años, mi juventud la viví atormentada porque ignoraba mucho, porque no me había tocado en carne viva lo que significa vivir con una persona que mentalmente está fuera de sí. Pero aquellos años, atormentado por esta enfermedad de un familiar, mi hermana biológica, mi hermana menor, la que me sigue, porque nosotros somos 5 hermanos, mis 2 últimos hermanos tienen problemas mentales. De los 5, yo soy el único, junto con mis padres, que acepté al Señor. Y una de las cosas que yo he visto en mi caminar como cristiano es ver lo poderoso que es la oración. Yo cuando me convertí al cristianismo, pude ver cómo Dios actuaba a través de su palabra, de la oración, y quizás
una de las cosas que yo, o que hizo que yo me acercara más a Dios fue porque yo no podía ver a mi hermana sufrir más. Ella, como sabrán, y de repente algunos tienen testimonio de esto, se quería autoeliminar todo el tiempo. No había día que se levantara y la única forma de quitarle ese deseo fue dormirla. A ese grado, mi familia y yo vivimos en años atrás, hace 20 años. Pues para la gracia de Dios, yo puedo dar testimonio de que la medicina, esta que Dios inventó, y la tecnología ha crecido y aumentado tanto que ahora, luego de varios años de búsqueda y de tratamiento, mi hermana por fin ha conseguido tener, junto con mi hermano, una medicina que calce y sea efectiva para su cuerpo. A tal grado que si tú ves y hablas con mi familia el día de hoy, ni siquiera te das cuenta que tienen una enfermedad, ¿me entiendes? Pero eso sí, tienen la enfermedad y son sensibles y tienen algunas condiciones, pero han cambiado radicalmente, radicalmente. Entonces, quiero decirles que con respecto a esta pregunta, yo sí considero de que Dios nos da la responsabilidad de poder acercarnos hacia la medicina para poder curar este tipo de cosas. Quizás no curar, pero tratar, tratar. Mi hermana y mi hermano toman pastillas como si fuera un pan diario. Ellos no pueden dejar de tomar, porque si dejan de tomar, pues se desequilibran. Pero gracias a la medicina que Dios creó, mis hermanos están completamente estables. Entonces, cuando nos preguntan acerca de si una persona en depresión o en otro tipo de condición, he visto, ya que tengo el caso de mi familia, en algunas iglesias he visto personas que dejan de lado ese tipo de cosas porque piensan que la ciencia es de Satanás, las medicinas no deben ser usadas, aquí tienen un demonio, hay que orar, lo que hay que hacer es ayuno y oración y hay que poner manos y etcétera, etcétera, y se deja de tratar a la persona. Es una responsabilidad grande. Entonces, cuando Dios nos dice en este versículo una vez más que Él no nos va a poner una prueba que no podamos soportar, que si no, juntamente con esa prueba nos va a dar la salida, bueno, para mi familia fue esta salida. Gracias, Juan Carlos, gracias, Eloy. Un tema bien delicado, ¿no? Bien delicado, pero rescatar, ¿no? Son cosas que están en el terreno de Dios muchas veces para comprender otros casos, ¿sí? Pero vayamos a lo nuestro, ¿no? Vayamos a lo nuestro, o a los nuestros también en algún momento. Recuerden, tenemos el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Tenemos el Santo Espíritu de Dios y gracias a Dios que es así. Y si en algún momento no lo llevamos a nuestra vida personal, nadie está tan lejos de en algún momento pasar una desgracia o pasar un tiempo difícil, recuerda, tienes el Santo Espíritu de Dios. ¿Ven? Si queremos analizar otros casos, quizás eso lo dejamos en el terreno de Dios, definitivamente, definitivamente. Aquí hay una última pregunta y con esta acabamos esta secuencia. Es una pregunta, definitivamente sé la respuesta y creo que vamos a coincidir, pero es una respuesta alentadora, ¿no? Si una persona en sus últimos minutos, antes de morir, diría yo, ¿no? O sea, acepta a Jesús, bueno, aquí, acepta a Jesús en su vida y pide perdón por sus pecados, ¿se va al cielo? Ven, yo quiero contestar con un testimonio. Yo sé que Eloy tiene la respuesta también ahí en la punta de la lengua, pero quiero contestar y quiero contarles un testimonio para finalizar mi participación. Ya que mencioné a mi familia, voy a seguir hablando de mi familia. Mi suegro, el esposo de mi suegra, ¿no? El papá de mi esposa, era una persona
podríamos decir que trataba de buscar a Dios. Fue un médico, fue doctor, muy estudioso. Si ustedes vienen a mi casa, donde vivo yo, aquí en el departamento donde mi esposa vive, tenemos aún la colección de libros de medicina de mi suegro y te van a poder ver toda la colección, ¿verdad? Y mi suegro era una persona muy leída y siempre buscó a su manera, como muchos decimos, a Dios. Se involucró en el mormonismo, se involucró en el budismo, se involucró en el islamismo, se involucró en tantas religiones y también en el cristianismo. Y leyó tanto de eso que cuando yo lo conocí era imposible hablar con él porque sabía demasiado, sabía demasiado. Pero su problema era que confundía y mezclaba todas las doctrinas, ¿no? Un día te hablaba de Jesús, otro día te hablaba de Mahoma y así, etcétera, etcétera. Su vida fue bastante difícil también. Durante sus 82 años, por el testimonio que me da su esposa y mi esposa, su hija, Milagro, mi suegro no fue una persona correcta. Cometió muchos errores y quizás errores graves que no son necesarios mencionarlos. Pero cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta que una persona tiene ese tipo de faltas, tú dices, ¿de qué manera le ayudamos, no? Y vamos nuevamente a que el corazón de Dios se vuelve como, el corazón de Dios se vuelve uno contigo y arde en tu corazón el querer predicarle, sobre todo a alguien que no conoce de Dios. Y siempre esa fue mi intención. Inclusive mi pastor vino aquí a la casa para predicarle cuando yo era soltero, pero él no escuchaba. Vinimos con el pastor de jóvenes, vinimos con un grupo de hermanos para predicarle. No escuchaba. Siempre tenía respuestas para todo. Y siempre negaba la salvación de Dios. No fue hasta que se cayó una vez porque él sufrió un derrame cerebral y no podía movilizar medio cuerpo y se cayó en casa y una vez lo encontramos ya casado con mi esposa, tirado en el suelo, ensangrentado porque se había roto la cabeza y él era diabético y no podía levantarse. Allí en su sala tirado con el charco de sangre, lo único que Milagro y yo atinamos a hacer fue susurrarle en su oreja y le predicamos el evangelio una vez más. Solo me acuerdo de mi esposa llorando diciéndole, papito, papito, acepta al Señor, por favor. Pídele perdón, acéptalo, acéptalo. Porque pensábamos que como su grado de diabetes era muy grande, muy grave, pensábamos que ya no pasaba de esa. Pero salió de esa. Se recuperó y se puso peor todavía, ¿no? Bueno, para hacer corta la historia, mi suegro por la diabetes perdió los riñones y la diálisis ya no le hacía efecto. Lamentablemente, en sus últimos días, la última semana de vida fue muy dolorosa. En el hospital, en su lecho, en su cama, él lloraba porque las heridas que le habían salido en la espalda, las escaras, no lo dejaban dormir del dolor. Me acuerdo que mi esposa lloraba todos los días, pero no lloraba por ver a su padre sufriendo, lloraba porque él no era salvo. Y sabíamos quién era don Hugo. Sabíamos que él había rechazado a Dios de todas las formas. Sabíamos el mal testimonio que había dado durante toda su vida. Y sabíamos que su destino era el infierno. Por eso sufríamos. Recuerdo que aquella noche llegó su tía de milagro, de mi esposa, que es creyente, y le iba al hospital y le cantaba un salmo cada día durante una semana. Y solo le decía, junto con mi esposa, arrepiéntete de tu mal camino, arrepiéntete, por favor, de esta no pasas, arrepiéntete. Me acuerdo que la última noche que fuimos a verlo al hospital, mi suegra sufría mucho y ella llegó llorando a la casa diciendo, tu padre se va.
nos decía a Milagro y a mí, tu padre se va, no soporto verlo sufriendo tanto. No deja a las enfermeras en paz. Chancaba la mesa, póngame morfina, no soporto. Ese día sufrimos mucho, oramos mucho. Al día siguiente mi suegra fue a verlo. Cuando fue a verlo, mi suegro estaba en su cama, contentísimo, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. Y todos nos sorprendimos porque, ¿qué pasó? Después de 82 años de predicarle a mi suegro, en la última hora de vida que tuvo, sus palabras fueron, ayer, en la madrugada, le pedí perdón a Dios, hice las paces con él y el ángel del Señor vino a visitarme. Una hora después murió. Yo estoy seguro que mi suegro está en la presencia de Dios. 82 años de su vida negó a Dios. No saben cómo, de la peor manera. Pero bastó unas horas antes de que él muera para arrepentirse de todo su mal camino. Y Jesús lo visitó y le dijo que iba a estar con él esa noche. Y doy fe de que es un testimonio grandioso para nuestra familia. Y yo quise dar este testimonio como respuesta a esta pregunta. Gracias, Juan Carlos. Eloy, ¿algo que agregar ahí, quizás? Sí, lo que acabas de comentar me ha hecho acordar del ejemplo que pusimos cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Sí, Una persona que puede haber negado toda su vida a Dios y sin embargo al final se arrepiente, definitivamente Dios lo perdona, ¿no? Acá, como decía en algún momento John Bonner cuando estudiábamos, en algún momento decía, ¿no? Nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios dista tan solo 30 centímetros, decía, ¿no? 30 centímetros, y hacía alusión a estos versículos de Romanos capítulo 10. Decía, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, 30 centímetros en tu boca y tu corazón, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, definitivamente, una persona que está en sus últimos momentos y Dios le permite, ¿no? Le permite esos últimos momentos, porque hay mucha gente que se cree muy inteligente, muy hábil y vive su vida como le da la gana y dice, no, pero si Dios es bueno, 5 minutos antes que me muera le pido perdón y ya. El punto es que tú no sabes cuáles son tus 5 últimos minutos, ¿no es cierto? Pero si Dios te permite, porque dentro de su propósito sabe que en tu corazón, a tu corazón puede llegar el arrepentimiento y tienes esa posibilidad, acá la palabra es muy explícita, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la respuesta cae por sí solita con Romanos 10, versículos 8, 9 y 10, ¿no? Esto para hacerlo cortito, porque ya lo veo así medio, parece pitufo dormilón, parece pitufo dormilón ya. Gracias Eloy, gracias Juan Carlos, realmente sí, coincidimos en esa respuesta definitivamente, ¿no? Y tenemos ejemplo en la Biblia, ¿no? Del ladrón bueno, como lo llaman, ¿no? Bueno no era, pero tenemos Era ejemplo ladrón. de cómo es que reconoció a Jesucristo. Y ciertamente, ¿no? Eso nos trae esperanza, pero no esperes ese último minuto, ¿no? No esperes ese último minuto para compartirle a tu familiar, no esperes ese último minuto para compartir a tu amigo, no esperes ese último minuto. Pero si te llaman porque hay alguien que está en su último minuto, anda, ve, acude, presente el mensaje del Evangelio. Hazlo, no dudes. Tienes que hacerlo. Es una responsabilidad con Dios. Si alguien en tu entorno está en esos últimos minutos,
Anda ve, mi hermano, yo te animo, anda ve. Muy bien, hermanos, de esta manera terminamos entonces esta secuencia de preguntas que tenían mucho que ver con la salvación. Y antes de terminar, decirles de que vamos a tener una nueva secuencia de aquí a 2 sábados. Vamos a estar hablando sobre la suficiencia de la palabra, sobre la suficiencia de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es suficiente. ¿Cuál es su importancia la palabra de Dios? ¿Qué implicancias trae la palabra de Dios en nuestra vida? Y en diferentes áreas. Y eso vamos a estar hablando de aquí a 2 sábados, ¿sí? Entonces están invitados también a esas reuniones. Vamos a orar antes de despedirnos y quizás Juan Carlos, Eloy, podrían orar alternándose por nuestra iglesia y por todo este tiempo que hemos tenido. Y de pasada despedirse también de los oyentes. Bueno, muchas gracias, Pastor Anderson. Gracias a cada uno de los hermanos, hermanas que han estado hasta 11:15. Es bastante tarde ya, pero también me gozo en saber de que todos estamos aquí aprendiendo, ¿no? Y, y yo sé que esto va a servir para que más adelante el Señor tiene un propósito grande por esto y va a servir para que nosotros podamos usar esta plataforma y este estudio para poder compartir con otros y tener bases bíblicas. Eloy y nuestros hermanos han mencionado muchos versículos que hemos apuntado allí y que nos van a servir para poder evangelizar. Solamente animarles a que sigan perseverando, animarles a que el testimonio de cada uno de ustedes junto al nuestro cada día crezca más y se vea reflejado Jesucristo en nosotros y poder decirles que esperamos que esta pandemia pase. Ayer de verdad que ha sido un día magnífico el que pasamos sirviendo a Dios. Vimos cómo su espíritu se movió de una manera increíble y nos sentimos agradecidos porque de verdad que no lo merecemos, no merecemos, como decía ayer Sophie, no merecemos ni siquiera ser usados por Dios, ¿no? Somos a veces incapaces de poder hacer algo para Dios, pero también vemos en su gracia cómo Él se glorifica, ¿no? Y usa lo vil y lo débil de este mundo, usa a Dios, ¿no? Para honrar su nombre. Entonces, les animo, hermanos, a que en la próxima visita que Dios mediante podamos tener el próximo mes, coordinar y poder orar para ver si estamos presentes, como estuvo ayer nuestra hermana Luz, que ahí veo con Keila, la veo ahí y verdad la felicito una vez más. Que Dios te bendiga por tu trabajo, por tu servicio. También a nuestro hermano Alex, que estuvo ayer también y esperamos que cada uno de ustedes se pueda dar un tiempo también para servir en la iglesia y pueda experimentar lo hermoso que es ser parte de este cuerpo que Dios está usando en Jesús Salvador. Muchas gracias por esta bendición que me dan de poder compartir con ustedes y oro para que el Señor pueda seguir bendiciendo sus vidas. Ok, sí, ciertamente aunarme a ese agradecimiento. Gracias a todos ustedes, gracias por su paciencia, gracias por el interés que le ponen a estas reuniones. Ciertamente se ha dilatado un poquito más de lo normal y si siguieran haciendo preguntas seguramente que nos quedaríamos un rato más, pero entendemos que todos tienen que descansar también. Gracias realmente por permitirnos ser parte de la iglesia. Gracias porque de esa manera nos permiten seguir desarrollando los dones que Dios nos ha regalado. Nuestra intención es servirle al Señor, honrarle y bueno, ciertamente para nosotros esto es muy útil porque nos, nos motiva también a buscar más del Señor y a tratar de vivir de una manera que agrade al Señor. Gracias, Anderson, una vez más por la invitación y gracias a cada uno de los hermanos por permitirnos entrar siempre a sus hogares a través de este medio, ¿no? Bendito sea y bueno, les animo a que continúen, a que sigan estudiando, a que sigan buscando el Señor, a que nos sigamos fortaleciendo porque como hemos visto, parte de la tarea nuestra es llevar el Evangelio a otras personas.